Hola, buenos días a todos. Gracias por conectaros a este nuevo webinar en el que hoy conoceremos la herramienta de Affinity Photo, que es un software de diseño gráfico. Antes de comenzar, os resumo brevemente la dinámica de este webinar. Estáis todos conectados en modo solo escucha, pero tenemos el apartado de preguntas en el panel, desde donde podéis enviar todas las preguntas que os surjan durante la sesión y yo se las iré trasladando a Miguel Ángel. La duración aproximada del webinar será de 1 hora. Además, también comentaros que la sesión está siendo grabada y si por un casual no podéis permanecer la sesión completa, no os preocupéis, que unas horas después de finalizarla se generará un email automático y se os remitirá el vídeo con la grabación. Y dicho esto, hoy contamos con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT, que es un ponente habitual. Seguro de que muchos de vosotros ya lo conocéis porque ha participado en varios de nuestros webinars anteriores y hemos aprendido bastante sobre programación y otros servicios como el cloud. Y nada, ya no quiero quitarle más tiempo a Miguel Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Y pues nada, cuando tú digas empezamos. Cuando quieras, vamos a comenzar con Affinity Photo. Así que nada, Estupendo. te doy paso. Muy bien. De acuerdo. Venga, pues hola, muy buenas. Bienvenidos a Arsis. En este webinar vamos a conocer Affinity Photo, que es, desde mi punto de vista, la única alternativa viable posible al todopoderoso Photoshop. Bueno, me han presentado, pero yo soy Miguel Ángel Álvarez, soy el fundador de desarrolloweb.com y el cofundador de Escuela IT. Y además, bueno, como sabéis, participo aquí muchas veces en los Arsis webinars. Vamos entonces a conocer un poco lo que es Affinity, pero para antes tendríamos que compararlo un poquillo con la herramienta que todo el mundo conoce, que todo el mundo habla, que es Photoshop. Yo no os quiero desbancar a Photoshop de su trono del mejor software para retoque fotográfico. Muy probablemente lo siga siendo y es que tiene muchos años de, de experiencia dentro de lo que es el mundo del software en general para diseño y Adobe, pues en este caso, pues es invencible, tiene mucho músculo. Pero ¿qué pasa con Photoshop? Pues bueno, tiene un precio. Yo me acuerdo en la época en la que empecé a usar Photoshop, que ya tuve capacidad para adquirir el software, me gasté más de 800 euros, en torno de los 900 euros para comprar una licencia de uso de Photoshop. Es una barbaridad, o sea, es que eso, que al alcance de pocas personas, sobre todo si no, a no ser que seas profesional, es que cómo vas a poder comprar una licencia. Hoy afortunadamente las cosas han cambiado y lo que puedes utilizar Photoshop con el plan de fotografía por 12 euros al mes, lo que está bastante bien. Y tienes pues dos programas, el Photoshop y el Lightroom, que lo que te permite es editar lo que es la fotografía desde un programa totalmente profesional como Photoshop y como un poquito más light, el Lightroom bueno, para hacer uso de catálogos de fotografía y tal y cual. Lo que pasa es que es por suscripción. Esto quiere decir que tú vas pagando mes a mes y cuando ya no quieres dejar de pagarlo, pues no tienes ningún problema. Lo dejas de pagar, pero claro, dejas de poder usar también el software. Entonces, si tú vas haciendo el cálculo, pues si gastas 12 euros al mes, en un año son 140 euros, pues, o un poquito más, pues, hombre, ya va pesando y si estamos hablando de que lo utilizas durante 3 años, pues al final estás multiplicando, ya te queda una cantidad que es considerable a lo largo de 3 años que has ido invirtiendo en usar la herramienta. Obviamente, si eres un diseñador o una persona que trabaja con fotografía, pues lógicamente la inversión está totalmente justificada, pero para otros tipos de usuarios, a lo mejor más ocasionales, igual se te queda un poco largo. Y luego el caso es que cuando utilizas Photoshop, generalmente acabas usando otras herramientas, como es por ejemplo, el caso del Adobe Illustrator. Y es que Adobe Illustrator, pues ya para trabajar con él y otras herramientas que puedas necesitar, pues ahí ya tienes que pasarte a la licencia que le llama el Creative Cloud
y te sale a 36 euros al mes. No digo que, de nuevo, que no esté justificado, pero ya te sube bastante. Y luego, si tenías en cuenta que esto es solo el precio del primer año y luego vas a tener que pagar 62, pues hombre, ya tienes que ser una persona que le saque mucho partido a estas herramientas para poder justificar el gasto mes a mes, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos si no queremos desembolsar todo este dinero? Pues yo la que recomiendo y la que uso desde hace muchos años ya, bueno, muchos, creo que unos 3 años por lo menos estoy trabajando con Affinity y estoy muy contento. Y tienes diversas herramientas, no solo el Affinity Photo, que es el que vamos a conocer hoy, sino además también tienes el Affinity Designer, el Affinity, bueno, el otro ya no lo he colocado aquí, que se llama Publisher. Bien, ¿y qué se trata de Affinity Photo? Pues bueno, sería la alternativa a Photoshop. Trabaja en modo bitmap, aunque también te puede abrir archivos vectoriales. Bueno, básicamente trabaja en modo mapa de bits, que si alguien lo conoce, es el tipo de formato que tienes pues píxeles, un píxel al lado de otro, muy juntitos, al final te hacen una fotografía con ese conjunto de píxeles. Entonces, esta sería la alternativa para poder trabajar con fotografía, que sería un poco el equivalente a Photoshop, como digo. De acuerdo. Después también tienes el Affinity Designer, que es el equivalente a Illustrator. Y esto lo que hace es que trabaja con vectorial. Las imágenes en modo vectorial te permiten ampliar y reducir lo que es el dibujo para que sin perder calidad. Y esto es porque en vez de trabajar con mapas de bits, con píxeles muy pegaditos unos a otros, lo que tienen son vectores, líneas, que si tú las amplías, simplemente el vector pues se amplía y siempre se queda exactamente igual de bonito, ¿de acuerdo? Entonces, para determinados tipos de formatos de archivo, tipos, mejor dicho, tipos de dibujo, pues se utiliza lo que es el modo vectorial. Y el vectorial hoy actualmente en la web se utiliza también mucho con el formato de archivos SVG, que probablemente hayáis oído hablar, y es el formato de archivos que, bueno, pesa poco porque son archivos de texto y encima los puedes ampliar y reducir en la web, hacer diseños totalmente adaptables sin que haya ninguna pérdida de calidad, incluso haciendo que las pantallas modernas, estas que vienen con densidades de píxeles superiores, pues le saquen el mejor partido. Bueno, y luego además tenemos el Affinity Publisher, que es una herramienta que viene a sustituir a InDesign. Creía que lo había traído, pero no he traído la diapositiva del Publisher. No pasa nada. ¿Qué cuesta el Affinity? Tiene una característica que es pago único. Así que tú puedes pagar una única vez y ya directamente estás utilizándolo. Bueno, el pago único, compras el software y lo compras en la plataforma que la que tú quieras, para Windows, para Mac. Tiene una pega, el Affinity, bueno, y a decir verdad es la misma pega que tiene el Photoshop, que es que no funcionan en Linux. El día que hagan este software o el Affinity para poder trabajar en Linux, que creo que desafortunadamente no tiene, la empresa no tiene planes de hacerlo, pero el día que lo haga, pues yo me voy a pasar a Linux porque la verdad es que para desarrollo es la mejor alternativa. Pero claro, las personas que tenemos que trabajar también con archivos gráficos y tal y cual, pues no tenemos más que acabar muriendo en Windows o en Linux, que es donde tenemos las herramientas que nos permiten también diseño. Bueno, eso ya es una cuestión más personal, pero lo que decía, que al final, haciendo un pago único, si tú tienes en cuenta 74 más o menos divides por 12, te van a salir que en 6 meses de uso de Photoshop te has pagado la herramienta Affinity y ya la tienes contigo. Ya luego, si necesitas el Affinity Designer, pues son otro tanto, y si necesitas el Publisher, que vendría a equivalir a InDesign de Adobe, pues ya es otro tanto, y al final lo que te puedes hacer es que te sacas la licencia universal,
y lo que te da derecho es a utilizar estos programas tanto Mac como Windows como la versión para iPad, que directamente por el mismo precio tienes las 3 plataformas y los 3 programas de diseño. O sea, bastante bien. Prácticamente si estás pagando la licencia de el Cloud, Creative Cloud de Adobe, pues en 2 meses que pagues el Creative Cloud ya tienes el software de Affinity. Insisto, no quiero venderos nada, ni quiero, bueno, eh, no me pagan para comisión por los software que se vendan de Affinity, o sea que no gano nada, simplemente os lo digo con total sinceridad, que lo veo que es una muy buena alternativa. Además, aquí tienes la prueba de 30 días para poder probar el software y hacer lo que quieras con él durante ese tiempo y ver si te interesa, si no te interesa. Y luego os digo que los de Affinity tienen una política de descuentos que ellos van sacando pues ocasionalmente, pues el Black Friday y pues por ejemplo cuando sacaron la versión 2 de Affinity, durante un tiempo pagabas un 50 o un 40% menos por la licencia de los software, o sea que te salía casi 100 euros los 3 software y, o sea, quiero decir, si lo pillas con un descuento todavía, le puedes sacar todavía más partido. Vale, entonces dicho esto, era un poco lo que quería comentar. Antes de empezar la sesión, vamos a abrir Affinity, que lo tenemos aquí abierto ya para empezar a conocerlo, ¿no? Bien, este es el software. Como veis, tiene un aspecto bastante parecido al propio, al propio Photoshop. Lo que quería hacer antes de nada, comentar que con Affinity tú puedes perfectamente abrir archivos de Photoshop, ¿de acuerdo? Entonces, si dices, no, es que tengo mucho material, que estoy trabajando en Photoshop desde hace años, no hay ningún problema, tú puedes abrir un archivo de Photoshop, tienes las capas, tienes todo, es compatible perfectamente, así que ahí no tenemos ningún problema. Ahora vamos a hacer ya un archivo nuevo para empezar a trabajar, a hacer nuestras cositas y veis, desde aquí puedo seleccionar distintos tipos de archivos, dependiendo del tamaño, etcétera. Abrir archivos, los recientes, utilizar plantillas, etcétera. Como todos estos programas, dependiendo del perfil que tú tengas, pues puedes sacar más o menos partido. Yo he de reconocer que mi perfil es de desarrollador, ¿de acuerdo? A mí me gusta la programación, lidiar con el código, los sistemas, pero lo que es el diseño, pues al final, pues tengo que trabajar porque, bueno, en mi puesto de trabajo tengo que desempeñar como varias funciones y al final lo que es el trabajo con el diseño, pues a la hora del día tienes que estar ahí abriendo programas de diseño, creando pequeñas presentaciones y todo este tipo de cosas, pues al final te hacen que tengas que trabajar con programas de diseño, tanto mapa de bits como vectorial, pero no soy diseñador, entonces, claro, de todo lo que nos ofrece este software, pues a lo mejor quizás un tercio de lo que tiene, podría decir que estoy utilizando, ¿no? O sea, que mi, mi perfil es eso, que no es tanto de diseño, entonces seguramente algún diseñador pues podría dar esta charla y a lo mejor os podría enseñar muchas más cosas. De todos modos, para conocerlo y para poder sacarle un poco las conclusiones necesarias sobre si es o no es interesante este software, yo creo que sí que tengo suficiente. Vale, entonces aquí tenemos un lienzo en blanco. Cuando estamos trabajando con este tipo de programas, lo que tenemos que saber, bueno, quizás, no sé si las personas que estáis aquí ya tenéis idea de Photoshop o a lo mejor estáis trabajando con otros programas de diseño. Yo me acuerdo en su día cuando trabajé con programas, digamos, de jugar a dibujar en el ordenador, pues lo que más me costó aquí en Photoshop, cuando ya estoy hablando de cuando trabajaba con Photoshop y empecé a trabajar con él, lo que más me costó era entender cómo se dibuja, ¿no?
porque, pues bueno, tienes aquí las herramientas de dibujo, que tú puedes dibujar cualquier cosa, y pues estaba para poder trabajar con el Photoshop, a veces te liabas y tal y cual, como con todas las opciones que tenías, etcétera, ¿no? Y entonces, al final, la conclusión que llegué es, hombre, para poder trabajar con estos programas hay que tener bien claras dos cosas. Primero, las capas y luego las selecciones, ¿no? Entonces, tema de capas. Bueno, estos programas tienen una serie de capas que son, bueno, pues eso, nada más que diversas imágenes que se van superponiendo y que tú las puedes, para sacarle este partido a los programas, pues tú puedes ir colocando diversas capas una encima de otra, y la característica es que las capas las puedes mover de manera independiente, una capa o la otra, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Saber que las capas es como trabajan. Vamos a utilizar otra capa de, de otro color para que veamos la diferencia. Aquí seleccionamos el color. Me sale aquí el selector de color. Selecciono, cierro y voy a colocar aquí otro. He pintado sobre esta capa, ¿no? Y ahora si esta capa la muevo y la pongo aquí debajo, veis que está debajo realmente. Esto es porque la capa está debajo. Entonces simplemente aquí la podéis cambiar el orden de las capas y pues ya una cosa está encima de otra o debajo de otra, ¿no? Pero claro, si pintamos encima, pues machacamos lo que hay en esta capa. Por eso es importante que cuando hagamos los diseños, pues vamos colocando distintas capas y así nos quedan cada cosa de manera independiente, y es mucho más fácil pues llevar eh, bueno, poder manejar nuestro diseño y que sea más versátil y podamos transformarlo a lo que nosotros queremos. Muy bien, esto con respecto a las capas. Luego, aparte, tenemos lo que son las selecciones. Otra cosa que en Photoshop, bueno, ahora ya existen formas y tal y cual, y muchas cosas que se pueden hacer, pero en su día digo, pero ¿cómo pinto un cuadrado? Es algo tan sencillo como pintar un cuadrado. Pues nada, una selección, te vienes al bote de pintura en una nueva capa para poder trabajar mejor y lo pintamos. Estoy pintando en blanco, no se ve mucho, pero vamos a pintar aquí en otro color, por ejemplo, y ahora lo vemos mejor. Entonces, lo bueno de las selecciones es que yo cuando hago cosas, la hago solo en el área en la que está seleccionada. Por ejemplo, si yo, vamos a hacer una selección por aquí, o puedo mover esta selección por aquí, y ahora me voy a la capa de la R, y si yo digo que quiero borrar, bien, entonces utilizo la herramienta de borrador, y ahora al borrar, solo estoy borrando en el área donde está la selección, ¿de acuerdo? Entonces muy útil a veces valernos de las selecciones para conseguir cosas como esta, ¿no? Pues solo quiero borrar esta parte, bueno, pues entonces lo puedes hacer en el área de la selección. Muy bien, voy a hacer una cosa que, hablando de capas y selecciones, quiero HTML5 logo. Vamos a coger una de estas imágenes, la vamos a copiar la imagen y la vamos a pegar por aquí. Control D, quito la selección, Control V, pego. ¿De acuerdo? Esta capa la puedo, con la herramienta esta de aquí, que es la herramienta de mover. Ahora con control menos puedo reducir un poco para, utilizando la herramienta de mover, poder redimensionar el logotipo que nos quepa en la pantalla. Ok, amplío de nuevo con control más en este caso. Y es interesante comentar que hay distintos modos de capa en Affinity. Esto no me suena que fuese en Photoshop. Tienes el modo imagen y el modo píxel. Se ven chiquitito, pero me imagino que lo llegáis a ver. El modo imagen significa que esto, bueno, pues es una imagen, ¿de acuerdo? No es exactamente un mapa de bits, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, que si es una imagen yo la reduzco, perdón, a este tamaño, ¿de acuerdo? Y luego cuando esto, lo que voy a hacer es duplicar esta capa,
Luego, cuando esta imagen la amplío, sigue manteniéndome la calidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque el mapa de bits generalmente, cuando tú reduces algo y luego lo amplías, pues al ampliarlo pierde la calidad, se ven los puntos, ¿no? Entonces, mientras nosotros mantenemos la imagen, la capa, perdón, en modo imagen, lo que tengo la posibilidad de que la calidad de la imagen original, veis que cuando lo pegué era un logo grandote. Entonces, este logo grandote es la calidad de esta imagen, ¿de acuerdo? Voy a a eliminar esta capa que no la necesito. Entonces yo puedo ampliar y reducir mientras que no me pase las dimensiones originales de la imagen, él me mantiene siempre la calidad, me hace una buena reducción del tamaño, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo esta imagen la quiero, por ejemplo, pintar encima, voy a pintar encima de esta imagen, no, en esta capa, ¿de acuerdo? No se puede pintar encima de una capa. O bueno, voy a hacer otro ejemplo. Ahora, selecciono aquí y quiero borrar esta parte de la imagen y le doy al botón de suprimir y me borra toda la capa. ¿Pero qué ha pasado? ¿No me debería borrar solo la parte de la selección? Vamos a hacer con comando Z para poder salir. Esto es porque la imagen está en modo imagen. Pasa lo mismo si tú vienes y quieres pintar encima. Entonces, bueno, creo que pintar encima, él te pasa, ¿veis aquí el asistente? Dice, asistente, se ha rasterizado la capa. Vale, os lo voy a explicar esto qué es esto de rasterizar. Cuando tú tienes una imagen y ya la quieres utilizar para pintar encima, para borrar una parte con una selección, hacer ya trabajo con la imagen, la tienes que rasterizar. Y entonces al rasterizar simplemente lo que hacemos es que la convertimos en modo píxel. Ahí ya me permite pintar encima y hacer lo que yo quiera con esa imagen, ¿de acuerdo? Es aquí, le quito HTML. O bien, por ejemplo, selecciono el área del HTML con la varita mágica, ¿no? Aquí la varita mágica, a ver, vamos a decir contiguo, solo la T, ¿de acuerdo? Y ya puedo pintar encima de la T con cualquier color, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero manipular esa capa para poder transformarla, aparte de aumentar y reducir el tamaño, la tengo que rasterizar para pasar a modo píxel, entonces ya puedo pintar encima, ¿de acuerdo? O hacer lo que estábamos viendo antes, que selecciono una parte y directamente con el botón de suprimir la borro. Eso no sé si en Photoshop, ya no recuerdo, pero no me suena que en Photoshop existiese. Bien, entonces ese detalle es un detalle que puede generar fricción a la hora de trabajar con Affinity. ¿Qué es importante? Que si yo rasterizo la capa, ahora estoy rasterizando la capa chiquitita esta que pone HTML5 aquí en pequeño, ¿vale? Si yo rasterizo la capa, el momento que la rasterizas ya no se comporta como una imagen. Es decir, que si yo ahora la amplío, ahí ya se ven los píxeles, ¿lo veis? Por mucho que la imagen original tuviese un tamaño grande y que yo antes la ampliaba y no pasaba nada, en el momento en que la rastericé ya me quedé con la imagen chiquitita y al ampliarla pues ya estoy perdiendo calidad. Entonces hay que bien tener en cuenta cuándo vas a rasterizar las capas para rasterizarlas cuando ya sabes que no las vas a tocar, o bien hacerte una copia de la capa, como has visto antes, que simplemente arrastras, bueno, perdona, duplicas la capa y directamente trabajas, ya ocultas la capa esta de aquí y ya trabajas sobre la capa rasterizada, o sea, rasterizas y ya trabajas sobre la capa rasterizada dejándote la copia por ahí. Bien, esto con respecto a capas. Luego también otra cosa muy interesante que nos permite hacer bueno, voy a ver si tengo todavía la imagen, sí, la tengo ahí. Otra cosa también muy interesante es aprender a trabajar con las máscaras. Las máscaras de capa lo que nos permiten, voy a ocultar esto de aquí, las máscaras de capa lo que me permiten es decir que ciertas áreas de la imagen yo las quiero, por ejemplo, ocultar. Por ejemplo, solo me quiero quedar con la parte que pone HTML y selecciono aquí máscara y me hace una máscara de capa
de esta parte de la imagen que he seleccionado, ¿de acuerdo? Ahora ya puedo mover la parte del HTML y digamos que lo que era la capa antes, pues está aquí. Bueno, se me quedó fuera de la selección la parte de abajo. Bueno, ya veis que estoy moviendo la selección con la máscara. Esto pues, se puede desacoplar. Esta máscara la puedes tirar si la quieres recuperar. Entonces sería un modo de trabajo, digamos, no... Tiene una palabra, no destructivo. Utilizar directamente, trabajar sobre máscaras, por ejemplo, para en vez de borrar partes de la capa, simplemente ocultarlas. En el momento en que dices, no, pues que tengo aquí la máscara y ya sé lo que me interesa, dices, no, pues que me interesa solo la parte del logo del HTML5, creo la máscara y ahora en el momento, uy, no, quería hacer al revés. Haces en seleccionar, invertir, selección de píxeles y voy a hacer una máscara de todo lo de al contrario y me quedo con la parte del logo del HTML5. A lo mejor dicen, no, pues quiero cortar, rasterizar y cortar, pues ya me he quedado solo con esa parte y ya esa capa pues solo tiene la parte del logo del HTML5. Bueno, esto es muy rápidamente lo que son las capas y selecciones, y ahora vamos a ver otras herramientas de Affinity, que si conocéis Photoshop y tal y cual, algunas ya las hemos visto, pues yo creo que no va a haber como mucho problema. Herramienta de la mano, simplemente me sirve para mover el lienzo. Herramienta de mover, me permite seleccionar las capas y mover las capas de manera independiente. ¿De acuerdo? La herramienta de bote de pintura me sirve para escoger una parte que tengamos un color y seleccionar ese color para luego pintar con él, etcétera. La herramienta esta de aquí me permite, esta es la herramienta de selección. No, perdona, esta herramienta es la herramienta de pincel de selección. Haces una selección con un pincel. La herramienta de la varita mágica para seleccionar partes de la imagen, como te permite hacer la selección de estas partes. Interesante que esta varita tiene la parte de la tolerancia para que tú puedas seleccionar si quieres más o menos tolerancia en la selección y te hace pues la selección de los píxeles con un poquito más, pues eso, cogiendo menos borde o más borde o menos borde. Luego la parte de contiguo para seleccionar si de repente tienes varias partes que tienen el mismo color, aunque estén separadas, las puedes seleccionar todas a la vez. Y luego, muy importante, el anti-alias, que lo que hace es que selecciona parte de los bordes para conseguir que la selección no esté quebrada con los píxeles, sino que esté como difuminada, y eso consigues una selección mucho mejor. Luego tienes esta parte de aquí que tienes distintos varios tipos de selección. Por ejemplo, la selección de mano alzada, que te me permite hacer selección de píxeles haciendo el dibujo de la parte que yo quiero seleccionar. De acuerdo, la vamos a cerrar y ya tenemos la selección. Y esto también me permite hacer la parte de seleccionar con, bueno, con la mano alzada. Esto es lo que estamos viendo, y esto me permite seleccionar la parte así como poligonal. Acercándote mucho y seleccionando los polígonos, te puedes hacer cualquier tipo de selección muy complicada. Incluso por medio de esta herramienta puedes hacer la selección ajustándote a los contornos de los objetos que estás seleccionando, lo que también resulta bastante útil, ¿no? Con un doble clic ya cerramos la selección y ahí la tenemos. La herramienta de bote de pintura, que me permite, pues eso, hacer el uso del bote de pintura. A ver, ¿por qué no ha pintado? Ah, porque está debajo, ¿no? ¿O qué pasa? Ah, sí, exacto. Es lo que digo, las capas y selecciones. Si no controlamos las capas y selecciones, a veces hacen cosas, ¿por qué no ha pintado? Me estaba extrañando porque aquí no me sale la parte en rojo, la miniatura de la capa.
Entonces estaba pensando, no pinta, pero es que justamente no, es que estaba debajo. Entonces, uy, hay que trabajar capas y selecciones para no perderse. Luego, muy interesante, la parte del degradado. Tú puedes hacer cualquier tipo de degradado que te apetezca. Haces un degradado. Este degradado lo puedes configurar desde esta parte. Aquí tienes un menú que te abre pues es una ventanita para poder hacer el degradado. Pues a lo mejor no, es que lo quiero radial. El degradado luego lo puedes mover, lo puedes seleccionar que te haga el degradado pues como más pequeño o más grande. Podemos ajustar estos degradados como nosotros queramos, y aquí en la parte esta también puedo seleccionar que, por ejemplo, este color, por ejemplo, tenga una transparencia, ¿de acuerdo? Aquí decir, bueno, pues a lo mejor no quieres blanco, que quieres empezar por otro degradado, que los quieres, y una vez que lo tienes, pues ya simplemente también las puedes llevártelo a cualquier parte. Dejamos, vamos, por ejemplo, lo quiero dejar en el fondo. Bastante útil, ¿no? Esta herramienta de degradado. Tenemos la parte de pintar, podemos seleccionar la anchura. Esto todo yo creo que más o menos es lo que nos permite la mayor parte de las herramientas. Las herramientas de borrar, que me permite hacer un borrado. Lo que pasa es que estoy pintando y borrando sobre el degradado. Ok, bien. Y el tampón de clonar, o pincel de clonar, que me permite seleccionar unas partes y ir clonándolas, etc. Llegamos a... Estas son herramientas que nos sirven para hacer dibujos más vectoriales, con curvas y etcétera. Esto también lo tenéis en Photoshop. Supongo que estas herramientas pues las podéis trabajar. Y las formas, que aquí tenéis un montón de formas para poder incorporar. Pues ya no quieres hacer un cuadrado, que quieres hacer un cuadrado con los bordes redondeados, los puedes cambiar aquí, lo ajustas de la manera que tú necesites, etcétera. Y todo esto son, pues eso, herramientas que se pueden ir tocando. Más cosas que vamos a ver, por ejemplo, la parte de las fuentes. Como fuentes podéis trabajar con todas las fuentes del sistema. Esto ya es directamente el sistema operativo que tengáis y las fuentes que tengáis configuradas. Podéis sacar aquí la fuente. Las fuentes son independientes. Cuando trabajas con modo de fuente, las fuentes son ampliables y reducibles sin perder la calidad. Si tú quieres, en el momento en que ya la rasteriza la fuente, ahí sí, en el momento en que se rasteriza, al aumentar la calidad ya se vería pixelado. O sea, aumentar el, el tamaño, ¿no? Se vería el pixelado. Pero si no están rasterizadas, ¿de acuerdo? Lo tienes en modo fuente, pues las tienes separadas. Aquí las puedes aumentar y reducir y no se ve la pérdida de calidad. Siempre mantienen ¿cómo decir? Una buena calidad. Bueno, desde aquí podemos seleccionar el tipo de fuente y pues seleccionáis, bueno, no me lo he seleccionado porque estoy como escribiendo aquí, entonces me ha permitido cambiar la fuente de lo que hay antes, pero no me está cambiando la fuente de lo que había antes. Uy, ¿por qué no me...? Ah, vale, es que estaba dando la tecla incorrecta. Muy bien. Si quieres cambiar la fuente entera de la capa completa, le puedes dar a escape, con lo cual sales de la edición del texto y ya si nosotros cambiamos la fuente, pues ya te cambia la capa entera, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son las fuentes. Bien, cosas que
tenemos con las fuentes o con todas estas herramientas, tenemos aquí unas herramientas de una barra de herramientas para cada herramienta personalizada. Y entonces desde aquí podemos cambiar, por ejemplo, si queremos negrita la fuente, cursiva, negrita y cursiva a la vez, etcétera. También podemos cambiar aquí los tamaños de las fuentes y lo podéis modificar a vuestro antojo. Si queremos la negrita también lo podéis seleccionar desde aquí, subrayados, los colores de la fuente. Bien, bueno, aquí he seleccionado un degradado, no sé por qué, dónde está el color de la fuente. No quiero un degradado. Vale, probablemente aquí si yo cambio el... no sé por qué, no quiero un degradado. Quiero un color. Aquí, vale. Que no me aclara. Muy bien, pues nada, seleccionamos el color de la fuente, el que vosotros queráis, y ahí lo tenemos. Y además, muchas de estas herramientas todavía se despliegan en paneles aparte. Por ejemplo, en este caso, este es el panel de carácter, donde yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, estaba escribiendo en mayúsculas y no vamos a ver lo que... Pero voy a escribir ARSYS en minúsculas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí podéis ponerlo todo a mayúsculas, quitar todo en minúsculas. Puedes hacer que haya, pues, mayúsculas, pero un cambio de tamaño. Puedes hacer subíndices, superíndices, etcétera. Y luego otra cosa muy interesante es que yo puedo tener varias líneas. Vamos a ampliar un poco para que se vea mejor. Y yo desde aquí pues puedo cambiar el espacio entre líneas. Puedo cambiar el espacio entre letras. ¿De acuerdo? Puedo hacer diversas transformaciones de lo que es la fuente desde este panel, aparte de cambiar los colores y otra serie de cosas que están por ahí. Bien. Más cosas que podemos ver por aquí. Sobre fuentes. Bueno, yo no soy gran diseñador, como estáis viendo, pero sí que voy a dar algunas recomendaciones sobre fuentes que se pueden utilizar. Vamos a quitar estas capas, esta de aquí. Y cuando estamos trabajando con fuentes, es interesante que trabajemos con fuentes que nos permitan, si queremos combinar fuentes, quiero decir, que nos permitan distintos tipos de estilos. Por ejemplo, puedes trabajar con fuentes con serifa y fuentes sin serifa. Mientras que sean fuentes distintas la una a la otra, va a quedar bien. El problema que ocurre es cuando intentamos seleccionar una fuente y otra fuente que sea muy parecida, y entonces quizás igual estas fuentes tampoco molesta tanto, porque esta es como más angulosa y esta es más redondeada, la serifa, pero cuando son un poco parecidas la una a la otra, pues ocurre que la combinación de las fuentes no queda bien. Entonces esa sería una alternativa, trabajar con dos fuentes, una con serifa y otra sin serifa, para poder hacer que combinen bien. Y otra alternativa, a mí me gusta mucho utilizar un tipo de fuente que es el Betica Neue, que yo tengo aquí, que lo que tiene es distinta, la misma fuente tiene distintos acabados. Tienes el acabado normal, tienes el acabado fino y, por ejemplo, si yo selecciono esta parte, puedo poner lo que sería esta fuente en
mayúscula, la transformo en mayúscula, y este aquí que tiene acabado fino lo voy a cambiar, por ejemplo, y le pongo un acabado en negrita. Entonces, al ser la misma fuente pero distintos acabados, la combinación siempre es adecuada, siempre queda bastante bien. Desde mi punto de vista, sin ser aquí un gran diseñador, incluso este tipo de fuente tiene otros acabados y yo puedo seleccionar esta parte y decirle, pues perdón, en la Helvetica Neue puedo decirle que esto sea condensada, negrita, y cambiarle el texto. Uy, este no es. Es este lo que quiero cambiar. No, jolín. Este. Estoy metiendo la pata todo el tiempo. Por Dios, es este lo que quiero cambiar. Vale, entonces, si dices, no, es que me ha quedado muy grande la línea, ahí sí lo puedes cambiar de aquí. No, no quiero cambiar las tres, solo quiero cambiar la última. Pero cuando ya llegas a este caso, a mí me resulta más fácil separar los textos a una capa nueva, ¿de acuerdo? Lo pones en una capa nueva y ya te viene mucho mejor para poder modificarla de manera independiente, incluso los colores y esas cosas, pues sin necesidad de seleccionar toda la, todo el texto de lo que quieres ir cambiando, pues te lo puedes ir cambiando. Por supuesto, puedes seleccionar varias capas a la vez. Vale, selecciono esta capa y con el botón de comando selecciono la segunda capa y las puedo mover de manera conjunta. Muy bien, otra cosa que tenemos por aquí que es, por ejemplo, esta herramienta de deformación de malla que nos sirve pues para en los casos en los que quieras hacer un poco un cambio de perspectiva o cambio de, ¿no? Quieres conseguir que estas imágenes pues se vean pues con un poco más de perspectiva, como si estuviese adaptado a lo mejor a la perspectiva que tenga otros elementos en la página. Pues bueno, puedes hacerlo de esta manera y la puedes transformar no solo no solo con los textos, en realidad esto te vale para cualquier tipo de capa. Seleccionas la capa, le das a esta herramienta y una vez que la pasas a esta herramienta, pues ya la puedes transformar y hacer lo que quieras con la selección, o sea, perdona, con la capa, para que se ajuste y haga el trazado que tú necesites para tu ejemplo, ¿no? Así que de esta manera hemos conseguido cambiar este cuadrado y hacerle esta otra forma que, bueno, podrá gustar más o menos, pero bueno, nos sirve para echarle un vistazo y bueno, a la herramienta y trabajar con ella. Muy bien, vamos a ver otras cosas que nos ofrece Affinity. Por ejemplo, otra cosa que utilizo mucho son el tema de los efectos. Aquí tenemos un botoncito que me permite seleccionar sobre la capa que estoy, hacer efectos de capa. Y me abre esta pantalla en la cual pues, me permite seleccionar qué efectos queremos sobre las capas. Yo no soy de andar poniendo muchos efectos, pero sí que algunos efectos me vienen muy bien. Por ejemplo, hay veces que dices, no, es que quiero modificar el texto este de aquí y no quiero andar liado con la herramienta de fuente, ¿de acuerdo? Entonces te vienes a la capa de efecto y muy cómodo hacer una superposición de color y ya directamente aquí puedes seleccionar el color que quieres para tu capa. Otra cosa interesante es el superposición de degradado. Ten en cuenta que los efectos van unos encima de otros, con lo cual
Si quieres ver el degradado, tendrías que quitar la superposición de color y desde aquí pues puedo seleccionar pues si quiero de degradado de negro, por ejemplo, a este rojo. Incluso puedo cambiar el ángulo del degradado para que sea más de arriba negro y abajo en rojo. ¿De acuerdo? Incluso a lo mejor pues dice, no, que quiero el elíptico, negro en la parte de dentro y rojo en la parte de los bordes. Incluso la opacidad del degradado, por ejemplo, para que tenga el color del propio de la capa, pero que se vea un poquito esto. No, por ejemplo, quiero aquí cambiar la opacidad y quiero ponerlo un poco más negro, pero no sé cuánto. Entonces muchas veces en vez de tocar y cambiar el color, pues te vienes aquí, seleccionas quieres oscurecer, ¿no? Entonces seleccionas el superposición de color, le cambias la opacidad y dices, bueno, pues aquí no ha oscurecido nada. Está todo, bueno, lo voy a poner en aclarar, ¿de acuerdo? Aquí no he aclarado nada, pero a medida que lo voy pasando aquí a la herramienta, le voy mejorando aumentando la opacidad, pues voy aclarando más o menos. Eso viene muy bien a veces para fondos que lo quieres aclarar, etcétera. Y luego pues tienes muchos otros tipos de efectos. Yo si voy aquí y selecciono esta capa, pues nada, le puedo poner una sombra. Es que no hace falta que quite la ventana de efectos, simplemente ahora como tengo otra capa seleccionada, a ver, esta capa es la que tengo seleccionada, pues lo que es la sombra me la va a hacer sobre esa capa. Puedo venir y decirle, vale, que me haga la sombra más grande. No se ve mucho. Ah, es que estoy haciendo una sombra interior. Quería hacer una sombra exterior, ¿de acuerdo? Sombra exterior. Vale, entonces amplío la sombra. La puedo desplazar. Le puedo aumentar la intensidad de la sombra. O bien hacerla que sea más opaca, más transparente. Y todo esto que estáis viendo hoy, bueno, pues a lo mejor la sombra la queremos de otro color, pues se puede hacer también perfectamente, ¿no? Y tenéis otras cosas, por ejemplo, el contorno, pues que quiero poner un contorno, que sea un poquito así, que me destaque más el contorno. Quizás este logotipo pues no me mola mucho, pero igual a un texto sí que me interesa decirle, vale, pues que le ponga un contorno. Y le pones aquí un contorno a esta fuente. Incluso no hace falta que sea totalmente, lo puedes hacer medio transparente, lo que es el contorno. Esto viene bien a veces para destacar. Si tienes un fondo muy fuerte y tal, le metes un contorno a la fuente y la consigues levantar para que te la destaque. Bien, y efectos. Estos son los efectos de capa que podéis jugar mucho con ellos y trabajar. Otra cosa que me gusta bastante, que viene aquí en Affinity, es el tema del inventario. No sé si esto lo tiene Photoshop, en mi época no lo tenía. Y yo aquí directamente puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, y me hago una búsqueda aquí y él me da un montón de imágenes gratuitas que yo puedo usar directamente sobre mi lienzo. Entonces ahora me aparece arriba del todo porque es que me aparece como la primera capa, pero si tú lo quieres lo pasas aquí abajo y ya lo tenemos. Incluso dices, no, es que esta imagen es mucho más grande. Porque no me la pasa aquí. Espérate. Algo he hecho mal. A veces o soy yo. Bien, lo que quería mostraros es que si la quieres, la puedes reducir de tamaño. ¿Por qué no me la...? Vale, ahora sí, no sé lo que estaba haciendo antes. Entonces esta imagen la puedo reducir de tamaño, por supuesto.
y decir, bueno, pues que me vale este tamaño. Ok, pues ahí va bien. Ahora me voy a capas. Esta la voy a ocultar de momento. La paso para acá y ya tengo lo que es mi diseño con este sistema. Más cosas, o sea, el fondo, para que tenga un fondo diferente. Bien, ahora dices, no, es que me ha quedado muy negro, los textos van en negro, me interesaría más tirando hacia blanco. Bueno, no hay ningún problema, tú puedes hacer lo que estábamos viendo antes. Aquí el superposición de color, le puedo poner blanco encima, es una posibilidad. Y ya directamente le pongo más o menos blanco según me interesa. Sí, pero no. Igual lo que te interesa es utilizar otra cosa que son los efectos, que eso también es un tema interesante, que es en Photoshop. Casi cuando empezamos a jugar con Photoshop, lo primero que hacemos es venir a los filtros y empezar a hacer cosas por aquí. Y dice, bueno, pues quiero un desenfoque, ¿vale? Que no se vea tanto lo que es el texto. Entonces lo estoy desenfocando y tal, ya lo veis, ¿no? Para hacer el desenfoque, él me ha tenido que rasterizar la capa, ¿de acuerdo? Entonces puedes seleccionar más o menos desenfoque. Dices, no, pues, y tienes muchos tipos de filtros. Por ejemplo, el ruido o el distorsionar, pues, por ejemplo, el esférico. Esto, bueno, no se ve mucho, ahí está en el centro. Vamos a hacer que el radio sea mayor y lo puedo ampliar o reducir la parte esta del filtro. Hay muchos filtros y supongo que con plugins y tal lo puedes, supongo no, con plugins los puedes ampliar todavía. Y luego aparte de los filtros tienes otra cosa que es en el menú de capa tienes los que son las capas de ajuste, que estas capas de ajuste son como capas que se superponen encima de otras capas y que te permiten no modificar la propia capa original, sino que va, digamos, por otra parte. Entonces yo aquí le digo coloración y este ajuste de coloración, veis que aquí crea una capa de ajuste que yo esa capa la puedo mostrar o la puedo quitar. Y yo le digo, bueno, pues ahora quiero que me colorees en verde, quiero que bajes la saturación porque no quiero demasiado intenso ese verde y quiero que metas más claridad. Y entonces ya vais modificando vuestro fondo para que se ajuste a lo que vosotros queréis. Este efecto de aquí, los efectos, una cosa buena es que vienen por separado. Entonces tú, si no te gusta, de repente lo cambias y tal. No estás, digamos, cambiando la capa en sí, con lo cual, o sea, no estás destruyendo lo que había el contenido de la capa original. Incluso puedes decir, pues no quiero ningún efecto, ya me cansé, pues lo vuelves para abajo. Esta capa, no sé por qué ahora me está mostrando el fondo de lo que hay abajo. Probablemente hice algo y no me enteré. Sí, le metí aquí el fondo antes. Vale, ahí está. Es que puedes meter fondos dentro de capas y los vinculas y hacen cosas que yo, ya te digo, yo al final saco de aquí un pequeño porcentaje y tal con lo que voy tirando. Luego, pues aquí en la capa, pues puedes invertir la capa para cambiar los colores. Espera, voy a seleccionar una capa por aquí. Selecciono esta capa y le digo que la invierta. Me invierte los colores para poner la negación, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas por aquí que lo dejo para que lo investiguéis por vuestra cuenta, ¿vale? Y ya como se me está acabando el tiempo, voy a acabar con la parte de exportación. Cuando ya tienes la imagen que te interesaba, pues por ejemplo, imagínate que esto pudiese ser una carátula para un vídeo de YouTube, pues ya le vienes y aquí le das a archivo. Bueno, si lo quieres guardar como archivo Affinity, le dices guardar
y él te va a guardar el archivo con la extensión AF-Foto, con lo cual ya estaríamos guardando el archivo con sus capas para poder editarlo y hacer cualquier cosa que necesites con él. Pero muchas veces no quieres en Affinity Photo, sino que quieres es guardarlo en formato adecuado para la web. Pues tienes la parte de exportar. Le vienes aquí, exportar, y ya puedes decirle, por ejemplo, lo típico. Bueno, este tipo de imagen sería una imagen que ajusta bien con con JPG, porque tiene la parte de abajo una fotografía. Entonces aquí puedes seleccionar lo que es la calidad. 75 suele ser una buena calidad para un JPG que guarde una buena relación entre tamaño. En este caso son 130K. Si lo dejásemos en 90, pues te subiría a 227. Entonces de esta manera lo puedes ajustar la calidad del archivo para que te permita reducir lo que es el peso. Bien, entonces aquí ya lo exportas y lo estamos guardando como JPG. Escritorio como JPG. Ya ahí lo tenemos. Y si abrimos el escritorio, abrimos y tenemos aquí la imagen, ¿no? Listo. Pero no solo eso, si tuviésemos una imagen de tipo imagen, ¿vale? Si tiene un fondo plano y tal y cual, pues es mucho más interesante guardar al exportar como PNG. El JPG es un archivo que tiene pérdida. A medida que yo voy comprimiendo, lo que es la calidad del archivo va empeorando. Aquí no sé cómo hacer zoom para que lo veáis mejor, pero igual con control más. A ver. Vale, pero bueno, sí que se ve que está ahí la calidad muy fea. A medida que tú vas cambiando la calidad, pues te va perdiendo calidad. ¿De acuerdo? Y luego tienes el PNG. El PNG tiene la característica que no pierde calidad. Archivo, exportar, no lo estaba viendo bien. Es que al ponerse en pequeñito da la sensación de que no, de que está peor, pero es por la reducción del tamaño. El PNG no tiene pérdida. Entonces, si directamente lo que tienes es un archivo grande, pero archivos que sean con fondos muy constantes, en PNG te los comprime bastante bien. JPG te consigue quizás a lo mejor en este caso un poquito mejor de compresión con una calidad, pero tiene pérdida. El PNG no la tiene. Entonces tú esto al exportarlo y ARSYS, vamos a guardar. Vamos a abrir de nuevo el ARSYS PNG. Este archivo no tiene absolutamente ninguna pérdida. Todas las líneas son perfectas. Listo. Vamos a seguir viendo aquí otros modelos de exportación para que veamos también que nos permite seleccionar otros tipos de archivo. Por ejemplo, PSD, si lo quieres exportar a PSD. Con lo cual esto me permitiría guardarlo como PSD y mandarlo a otro compañero que a lo mejor tiene Photoshop para trabajar. Lo puedes guardar en GIF, que es un archivo que lo que tiene es la posibilidad de ajustar la paleta de colores. De aquí no sé cómo se ajusta. Así, mira aquí el formato. Bueno, te permite ajustar la paleta de colores para poder reducir la calidad de lo que es el reducir la paleta para que baje el tamaño del archivo. El PNG, por cierto, también tienes la posibilidad de guardarlo como PNG con calidad. El PNG además es muy bueno cuando tienes transparencias. Esta imagen no tiene transparencias, pero si aquí en documento le dices fondo transparente, ahora sí que tiene transparencias. Al exportar, el PNG te guarda la transparencia, pero por ejemplo el JPG no. El JPG no trabaja con transparencia, entonces también dependiendo de si tú quieres transparencia, pues a lo mejor te puede interesar el PNG. Y luego el PNG interpolado, este no tiene transparencia, o sí que tiene transparencia, perdón.
me he confundido, pero lo que te hace es te baja la paleta, te la reduce a 8 bits, con lo cual conseguimos menos tamaño que cuando trabajamos con el PNG normal, que tiene una paleta de 24 bits. Y entonces, para determinados tipos de archivos donde tienes una paleta de colores pequeña, que son los tipos de archivos de dibujo, pues el PNG con 8 bits te puede dar mucha optimización. Y luego tenéis otros tipos de archivos por aquí, como estáis viendo, por ejemplo, el WebP, que actualmente la web te la podía soportar, etcétera. Bien, y bueno, pues esto es Affinity Photo y es el recorrido más o menos que nos ha dado tiempo a hacer. Obviamente, a partir de aquí tienes un programa enorme con muchísimas características que podéis sacarle, yo creo que muchísimo más partido de lo que hemos visto aquí, lógicamente, pero bueno, ya lo dejo para vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que todavía no han llegado ninguna pregunta, así que os animo a que el apartado de preguntas que tenéis en el panel nos las vayáis mandando. Y mientras, os voy a dejar también en el chat un enlace a Google por si queréis dejarnos alguna reseña sobre este webinar o sobre otros temas que os gustaría que tratemos en futuros eventos, y así ya nos van a ayudar a ir generando pues otros temas que os parezcan interesantes. Pues muy bien, cualquier cosa que tengáis, nos podéis contactar y encantados de ver, de ver lo que sea. Aquí en la sombra, mira, le voy a cambiar una cosa, aquí la pongo blanquita la sombra. Cuando pones una sombra blanca, no se ven las sombras y, por ejemplo, vamos a colocar este fondo. Las sombras blancas no se ven. Vamos a abrir los efectos porque está en el estilo de capa multiplicar. Esto también no lo he comentado, los estilos de capa es algo que también uso bastante, pero si lo ponéis en normal, ahí ya sí que se ve la sombra blanca. Vamos a ponerla con mayor desplazamiento para que la consigamos ver o incluso mayor opacidad. De acuerdo. Más cosas que está interesante el tema este de el tipo del modo de capa. Voy a coger esta capa, la voy a pintar aquí de cualquier color, porque luego yo a través de los efectos, aquí voy a quitar este ajuste de coloración, a través de los efectos yo puedo decirle, vale, pues quiero una superposición de degradado y ya le cambio los colores que yo necesite, ¿de acuerdo? Vamos a poner un rojo a un fucsia por aquí, igual no es lo más bonito, pero bueno. Y luego cuando venís aquí los tipos de capa, habría que ponerla a la vista. Si la ponemos así tal cual, lo que es la capa, pues tapa todo lo que está debajo, pero aquí tienes los modos de capa, puede decir oscurecer, con lo cual veis que me cambia los colores y me toma los colores que están en la parte de abajo. Multiplicar, incluso muy habitualmente yo utilizo por ejemplo, superposición, que simplemente lo que hace es se superpone encima de la otra capa, con lo cual, bueno, tienes la posibilidad de jugar con esto. Si utilizáis aquí el inventario, lights, te llegas aquí con esto y dices, no, que quiero poner un fondo diferente encima del color que yo necesito para esta presentación, pues directamente lo que voy a hacer es poner este fondo de luces, le paso aquí a superponer, lo estoy superponiendo a lo que había antes. Quizás sobre este fondo no se ve mucho. Vamos a ver el color. Vale, que tú quieres el fondo, pero con unas luces ahí en el medio, pues para generar un fondo un poquito más chulo. Pues nada, los modos de capa vienen muy bien para eso también.
Y nada, que yo la verdad es que eso, que mi nivel de diseño no es muy amplio, como habéis comprobado, pero me voy apañando con este programa. A mí hoy hemos jugado, tampoco es que sea tan malo diseñando. Solo estábamos jugando, ¿eh? Sí, Y te ha quedado bien el dibujito. vale, y nada, que eso, que si tenéis cualquier duda, pues lo podemos ver. Si no, pues ya lo vamos cerrando por aquí. Pues no ha llegado ninguna pregunta y la verdad es que la herramienta es muy similar, tiene bastantes utilidades similares a Photoshop. Es decir, que el que use Photoshop pues sí que se podría pasar a Affinity y tampoco va a encontrar grandes diferencias en lo que es la usabilidad, que es lo que más que nada has estado explicando, como un Sí, pequeño comienzo, ¿no? A la herramienta de cómo funcionan las capas, que eso sí que son, si las dominas, es tu mejor amigo a la hora de trabajar con el diseño. Y en el retoque fotográfico también, por supuesto. muy bien. Pues sí, sí, la verdad es que no sé, eso lo comentaba simplemente por si hay alguien que no tiene idea de programas de diseño, pero claro, que es lo más esencial que tienes que empezar a manejar cuando, cuando tocas estos programas, porque si no, uno se lía demasiado. Pues sí. Muy Pues bien, bien. Miguel Ángel, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por estar otro día más con nosotros y a todos vosotros también por estar aquí escuchando a Miguel Ángel, lo bien que nos ha explicado la herramienta de Affinity Photo. Venga, pues nada, un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.